Bueno, como te comenté antes, pienso que sería no solamente una buena idea, sino algo importante que pudiéramos hablar un poco sobre la experiencia tuya de vida y, por supuesto, de psicodrama también, para que la gente que no tuvo la oportunidad de leer tus libros, son 15 libros, ¿verdad?, que has escrito por lo menos. 23. 23, sí. Bueno, ¿ve? 23. Yo pensé que era 15 en algún momento, había leído. Sí. O sea que has seguido escribiendo. Me gusta mucho escribir, es una forma de expresarme que me hace bien hacerlo. Ahora, ¿sabe? Empezando entonces del aquí y ahora, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿Estás escribiendo algo? Sí. ¿Qué? Mi biografía. Hace mucho tiempo que me lo habían pedido y me parecía como un acto de arrogancia o de... No me parecía que era... Pero una vez un grupo de alumnos me empezó a hacer preguntas y una de ellas, la más nueva, me dijo, pero ¿por qué tenemos que hacer todas esas preguntas que no sabemos nosotros guiarnos y no escriben vos mismo tu vida? Hay un libro que lo escribió Susana Duclos, que de Florianópolis, que se llama cuando el terapeuta es protagonista, que fue haciéndome entrevistas y lo publicaron allá y acá, en San Pablo. No, lo publicaron en San Pablo, pero era de Florianópolis. Pero ahora, un día me encontré con que quería hacer una especie de relato, pero no convencional. Entonces empiezo a contar, pero no lo cuento yo. Hago cambio de roles con la persona que está interactuando conmigo. Mi hermano me dice, mira, yo te vi a vos siendo chiquito, o mi madre hablando de mí, mi padre, yo hablando con mi padre y diciéndole cosas a mi padre. Y son todas escenas, en vez de contar secuencialmente, escenas de las personas significativas en mi vida. Uh-huh. Lo de Duclos era sobre quién, era sobre usted. Sí, sobre está bien, o sea que ya hay algo. Sí. Pero has decidido proceder de manera diferente, haciendo más bien cambio de roles. Eso mismo, cambio de roles. Poniéndote en la voz de tu padre, de tu hermano. Y es muy complejo porque de pronto con personas que yo sentía que yo hubiera dicho otra cosa de esa relación, al ponerme en el rol del otro y escribir como el otro dice, hablándome a mí, es otra persona, no es la misma. Entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿No? Esta es la magia del trabajar en cambio de roles. ¿Y a qué punto vas? ¿A qué página vas, más o menos? ¿Te acuerdas? No sé. No sabría qué decir qué página, porque hará unos 6 meses paré de hacerlo, porque no tenía más ganas. No tenía ganas. Me hubiera sido porque yo me obligaba a seguir. Cuando vuelva a tener, que ya lo tengo, el deseo, no quiero escribir como por una obligación o una cosa que empecé, entonces la sigo, sino que realmente deseo decirlo. Y no me pasó. Y entonces 6 meses paré. ¿Y cuál es la percepción que tienes? Es que estás, digamos, de 0, que es el principio, 10 es el final, estás más o menos en qué... 4. Estás en 4, no llegaste a la mitad todavía. No. Y en este momento, ¿cuál es el lugar del psicodrama en tu vida?
no, no es un lugar, mi vida está moldeada, es como si psicodrama hubiera sido o se transformó en una cualidad de vida, una forma de estar, una forma de mirar, una forma de hablar, una forma de ver al otro. Para mí la palabra llave y el mayor hallazgo en cuanto a trascendencia es el ser, el compartir. Porque descubrir cómo uno está haciendo juicios de valores continuamente con la palabra, y descubrir que Moreno, ya de entrada, la primera vez que lo vi, lo que hizo fue compartir conmigo, y después cerca, toda la vida, lo hemos seguido toda la vida, pero que es un poco lo que hicimos contigo, que estábamos compartiendo cada uno su experiencia y no hablando del otro como un juicio de valor. Y me di cuenta todo lo que transformó mi estar en el mundo. Es decir, que mucho más allá de la técnica maravillosa, la esencia que está es manera de estar, manera de mirar, manera de escuchar al otro, ¿no? Sí, y eso me hace sacar lo mejor de mí. Uh-huh. La primera vez que tratas o que sabes del psicodrama en tu vida, ¿cómo fue? ¿Cómo has llegado a saber que existía eso? Cuando yo volví de Estados Unidos, formé parte de un grupo que estaba liderado por Alberto Fontana, un gran psicoanalista. Yo me formé como psiquiatra con una orientación psicoanalítica. Eso fue en los años 57 al 62 más o menos. Formo parte de este grupo y hacíamos terapia de grupo los terapeutas, entre los cuales estaba Jaime Rojas Bermúdez, que era compañero de grupo mío. Entonces nos invitan una vez, yo decía psicodrama, sí, en Estados Unidos, en toda mi formación, yo lo hice en Boston, que está relativamente cerca de Bitcoin. Nunca lo oí hablar, nunca he oído hablar con él. Lo vi una mostración que hicieron sobre escenas en psicodrama. ¿Quién estaba dirigiendo? ¿Te acuerdas? Sí, Jaime Rojas Bermúdez. Me pareció un disparate. ¿Así? Sí, me pareció grosero, te diría, como una invasión a la intimidad sin... la forma de trabajar era muy sin caldeamiento. Entonces, directamente a una cuestión que me pareció invasivo, no quise saber de nada. ¿Pero qué era exactamente? ¿Qué ha propuesto él que hicieran? Era un grupo de gente. Mónica estaba. ¿O no? No, Mónica la conocí después. No, en ese no estaba. Estaba Jaime y estaba en esa época Martínez Buquet y Tato y Pavlovsky. Tato Pavlovsky y Fidel Mocio. Proponen una escena, a ver cada uno cómo iba a hacer sus necesidades en el baño. Entonces, y yo no le veía sentido. Digamos que, si bien que lo privado y lo íntimo está
puesto enmarcado para mí en algo que jamás se debe perder, que es el pudor, que no es lo mismo que la vergüenza, pero es el pudor. A veces en psicodrama podés llegar a esas escenas atravesando por muchas otras que hacen de eso un acto creativo, pero nunca una cosa medio obscena. Andá, cerrar la puerta y te entras en el inodoro. Me parecía espantoso, no quise saber de nada. Pero sí éramos amigos con Jaime. Cuando yo me separo del grupo de Fontana, Jaime me dice: ¿por qué no venís? Que yo, bueno, vamos. Y ahí vi otras opciones, pero nunca dejando un modelo psicoanalítico, pero siempre con grupo, siempre con grupo. Y ese es un sino mío. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Sí, por supuesto. Resulta que yo nací el 9 de octubre de 1934. Ese día que llegaba el Papa Pío XII a la Argentina, bendijo a los niños, por eso soy tan católico. Yo no soy para nada. Pero años después me hacen un mapa astral, y todos los astros estaban en la casa de los grupos. Entonces la persona que me hizo el mapa astral, que sabía nada más que mi nombre, me dice: usted siempre va a tender a trabajar con grupos, siempre. Cuando yo llego a Estados Unidos, a la residencia, me asignan como observador en un grupo. Pero el día que voy a empezar, el coordinador se enferma. Y la enfermedad del coordinador, se enferma, que había estado bebiendo mucho en la noche anterior, pero se transformó en una cosa continua. Me dicen: y tenés que hacerlo vos. Yo digo: ¿qué? Yo tenía 22 años, 23 años, mi carrera hecha, pero como te imaginarás, la idea de un grupo era una cosa así absurda. Pero siempre para mí la sensación de algo muy rico, ¿no? Era salir de una cosa muy estrecha para algo que me engrandecía, me daba un miedo, te digo, todas las veces que tenía que ir a coordinar. ¿Qué habré hecho? No tengo la menor idea. Pero bueno. Entonces los grupos fueron siempre, para mí, interesantes. Pero el estilo del psicodrama no me parece tan interesante, pero sí que me abría preguntas y preguntas y preguntas. Hasta que lo conozco a Moreno. ¿Y eso fue cuándo? 69. No, pero antes, espera. Antes no habías estado en Londres y después en París también, ¿no? Ah, sí, bueno, lo vi, pero no lo conozco. Bueno, digamos que yo estaba entre el público. Ah, ¿y cómo fue eso, esa experiencia en París? Bueno, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo había ido a Londres, donde también me toca por casualidad leer, era muy chico, pero hablaba bien inglés. Entonces me dan un trabajo del grupo Fontana para yo leerlo, que era tensiones entre psicoanalistas, una mesa redonda. Éramos 4 en la mesa, yo leyendo el trabajo, qué tensiones, ni sabía las tensiones, que no sabía ni quién era yo, todavía no lo sé, pero bueno. Entonces, yo me preparo para leer el trabajo, lee el primero y dice: bueno, me voy, porque tengo otra tarea. Perfecto.
El segundo lee su trabajo y se levanta y se va, una audiencia enorme. El tercero hace lo mismo, y quedé yo leyendo mi trabajito. Y yo miro así, les digo, miren, yo creo que en vez de leer el trabajo de yo le diría que esta es la demostración de lo que pasa es que los psicoanalistas evidentemente hablamos más de lo que escuchamos. Y esta es la demostración. Estaba Ramón Sarró, que se levantó el perfil. Ramón Sarró, uno de los grandes de la psiquiatría. De Barcelona. Barcelona. Nos hicimos muy amigos a partir de ahí, a pesar que era un señor grande y yo era una criatura. Pero bueno, de allí Jaime me dice, vamos hay un congreso en París en secuencia de Londres, pero del psicodrama. Y yo llegué un poquito tarde y abro la puerta así, miro y veo que estaban cerca, trabajando, haciendo de una pareja, Moreno dirigiendo y Alain Salin, Joseph Berger, trabajando también allí. Bueno. Ahí ya la cosa me pareció, pero francamente mi sensación es que Moreno lo describí como un show off, ¿no? Pero interesante lo que hacía. De ahí salto, sigo haciendo psicodrama, técnicas dramáticas, no es lo mismo. Usar técnicas dramáticas no es hacer psicodrama, eso sin ninguna duda. Se puede estar hablando de hacer psicodrama, es otra cuestión. Pero cuando lo veo acá en Buenos Aires, y yo estaba en la comisión y tenía que hacer de puente entre Moreno y el Ministerio de que no me acuerdo, de Educación, que querían llevarlo en un barco. Ah, sí, lo de Tigre. ¿Cómo fue eso? Y Moreno odiaba. Eso era el primer discurso. ¿Cómo? Él dice que nació en un barco en el Bósforo y odia andar en barco. Entonces no quería para nada. Entonces entre cerca y yo, y ahí se empezó a crear una especie de complicidad que duró toda la vida. A ver, ¿qué inventamos para que las autoridades argentinas no se ofendieran porque este otro, que se suponía que le gustaba andar en barco, no aceptara ir en el barco presidencial a dar una vuelta por el Tigre? Bueno, al final conseguimos más o menos y ahí fue la primera definición que me hizo Moreno. Me dice, vos vas a ser el diplomático del psicodrama. Porque claro que estábamos urdiendo para decirle a él algo que no se enojara, porque no se enojaba, se enojaba, y también puente para el ministerio. ¿Y no fue? No fue. No fue porque le inventamos una excusa, no fue. Pero además había como una complicidad muy fuerte, no con él, con ella, con cerca. Siempre mi complicidad mayor no fue con Moreno, fue con ella. Moreno yo lo quería mucho, tengo los regalos que él me ha hecho, los tengo atesorados, y momentos de muchísima riqueza, muchísima, pero con cerca siempre hubo algo más, algo más. Nosotros decíamos, nosotros nos debemos haber conocido alguna vez. Al final llegamos a la conclusión de que, no sé si en vidas pasadas, cosa que para mí es parte del misterio de la vida, sobre el cual puede ser que sí o no, pero no me meto porque no tengo cómo
cómo meterme en ese mundo. Entonces no quiero, pero que entonces, si no era en la vida anterior, vamos en la próxima, nos vamos a encontrar, ¿no? Porque siempre había una cosa muy especial, que nos sonríamos, pensábamos lo mismo, éramos, y ahí lo conocí y yo dije, acá, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Yo siempre tuve la suerte de abrir el consultorio y estaba lleno de gente. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Bueno, esto era en La Plata, cuando vivía en La Plata. Y dije, bueno, tenía un departamento, mi casa y un departamento. Vendí el departamento para poder financiar, porque no era nada fácil ir una vez por mes. Me quedaba un mes cada 3 meses, venía, trabajaba, estaba con mi familia, y me quedaba un mes allá, 3 semanas. ¿A partir de cuándo fue eso? A partir del 70. Y de allí empecé a entender lo que eran las rupturas que tuve que hacer. Las rupturas de un hermetismo teórico, de un no estar involucrado en la relación, aunque yo nunca conseguía no estar involucrado. Pero ¿qué pasaba? Yo, por ejemplo, una vez me emocioné mucho con lo que pasaba con una paciente. Ella estaba en el diván así, y yo le tomo la mano y ella se da vuelta y ve que yo se me caían 2 lágrimas. ¿Eso fue a dónde? Eso fue en La Plata. En La Plata. ¿Y había conocido a Moreno? Ya. Bueno, y cuando lo llevo eso a supervisión, se comprende ese hecho emocional como un acting out. Un acting out emocional que era realmente muy negativo, etc. El asunto es que esta paciente, hasta el día de hoy, la hija de esa paciente me escribe diciéndome todo lo que significó en la vida de la familia de ella y todo lo demás, y que especialmente el haber sentido la humanidad de un acercamiento al dolor. Perdón, no sé si puedo. Está bien, vamos a interrumpir un ratito. Bueno, vamos a retomar entonces. Tomamos. Dale. Pero no sé qué estoy diciendo. No, está bien, que estábamos en lo de la señora, que había sido considerado un acting out. Sí, y que para ella fue una apertura terapéutica muy fuerte, muy fuerte. Entonces yo empiezo a pensar, en esa época la inclusión de la emoción en psicoterapia era casi un pecado. No era, en realidad Moreno empieza a incluir lo emocional como parte integrante de la comunicación productiva terapéutica. Lo otro era no mirar, estar lejos, vos estabas tirado en un diván, y a mí, que yo lo hice como paciente, me hizo mucho bien. Pero cuando descubrí ese otro ángulo, yo digo, esto es integral, aquí está el cuerpo, el alma, y eso es lo único que uno puede llegar a producir un cambio positivo en alguien, en esa integración, ¿no? Y lo encontré en psicodrama y en las sesiones con Cerca, especialmente allá en Beacon. Era la época de la dictadura, además. Acá. Sí. Cuando se acuerda de Beacon, ¿cuál es la escena que le viene
de inmediato a la cabeza, la primera escena? La primera, bueno, yo te cuento la primera que vino. Yo estaba la primera vez que fui. Entonces me siento en la platea, éramos unos 8 o 10 personas, y había cerca elige un protagonista. Ella lo elegía directamente, esa era su forma, él lo elige, y se llamaba Ralph Biswanger, era el sobrino de Biswanger, el terapeuta, y estaba haciendo training en Beacon. Entonces sube al escenario, dice lo que, y cerca dice, bueno, ¿quién querés que te dirija? ¿Querés que te dirija yo o alguno? Eso era lo habitual. Le dice, él me señala así, me dice, a ese, yo casi me muero. Porque no había dirigido todavía en Beacon. Casi me muero. Además con el apellido que tenía Biswanger, era como... Además, medía como 4 metros de altura. Y yo unos 50. Pero yo me sentía de unos 5 y él de 7 metros. Pero esa fue... Pero entonces cuando voy a subir los 3, estaba sentado en la platea y estaban los 3 escalones para llegar al escenario. Piso el primero y ¡pum! Me caigo al suelo. Me voy derecho al suelo, que era como realmente me sentía, que era una cosa terrible. Después, con la ayuda de Cerca del grupo, salió bien la sesión y ahí empezó a tener menos miedo a equivocarme. Pero me sigo equivocando, está bien, es parte de la vida. Y salió bien. A pesar de la caída. Porque me ayudó muchísimo Cerca, pero la que más me ayudó en ese momento como Evo auxiliar fue Anne Hale. No sé si la conoces, Anne Hale. No personalmente, ella estuvo en algún momento dirigiendo allá en el instituto, ¿no? Sí. Y ayudó a preparar, yo sé que ella ayudó a preparar la edición de estudiante del libro Who Shall Survive, de quién sobrevivirá. Y entre los dos, generalmente después no en ese momento que yo recién empezaba, pero hemos hecho muchísimos trabajos sobre sociometría con ella. Mucho. Sí. Ella es canadiense, ¿no? ¿O no? Vive en Canadá. Americana. Sí, puede ser que ahora... viví en Toronto, creo. Yo recibí una carta de ella hace poquito. Creo que sí. Está bien. Sí, Canadá. Ahora, ¿y el Señor cuándo entraba? Porque en aquel entonces Moreno no iba muy frecuentemente al teatro ya. Iba de vez en cuando, pero no era significativo. ¿Cómo podría decirte? Cuando él, en la tercera sesión del día, tenemos una a la mañana donde alguien dirigía, otra después del mediodía alguien dirigía, y la nocturna, que era de las 7 a las 9 más o menos, era allí donde Moreno supervisaba todo lo hecho en el día. Y eso era muy fuerte. Las veces que él fue a dirigir, en realidad él no dirigía psicodrama, sino que mostraba cómo dirigir psicodrama, que no es lo mismo. Y el foco era él, ni la trama, ni de lo que estaba pasando, ni el protagonista, era él. Cerca no. Cerca era la trama y era el protagonista del centro. Pero esos encuentros se hacían en la casita de ellos o en el teatro. No, en la casita de ellos. Estaba el teatro en la casa de los residentes, que era donde había estado el antiguo hospital, y aún había pacientes. Cuando yo empecé había pacientes.
que a mí se me producía un lío porque me era muy difícil, la división entre paciente y terapeuta todavía estaba, ¿no? Y qué estamos haciendo a veces con un paciente en el medio de del trabajo de aprendizaje. Ujú. De hecho, tengo la impresión, había una paciente, hay un caso que usted cuente en algún lado, ¿cómo fue esto? De una paciente que Moreno... April. Sí, ¿cómo fue? Esa fue la primera. Un día yo estaba haciendo los cursos y me llama Moreno a la noche y me dice, Dao, necesito que vayas a verla a April, que está en tal lugar. Bueno, fui, dice, si hay necesidad de medicarla, hay medicación en tal lado. Yo no sabía muy bien qué hacer, también de nuevo mi rol era el de estudiante, ahí, que yo era terapeuta ya de mucho tiempo, pero ahí estaba el rol de estudiante. Bueno, pero fui y realmente le di una sesión, no era necesario medicarla para nada. Estuvimos charlando, en realidad estuve charlando con ella y tranquilizándola y no pasó mucho más. Pero él quedó muy, decía, bueno, entonces vas a ser el psiquiatra del equipo. No voy a ser el psiquiatra del equipo, voy a ser. Está bien, no tenía ningún inconveniente, pero todo era así, Podías ser, pero podía no ser. Podías ir para tal lugar, pero también podías ir para otro. Era eso la magia de... Todos eran momentos únicos. ¿Y el teatro en Nueva York? ¿Cuándo los ha conocido el teatro? Viernes, sí, los viernes. En realidad, cuando voy por primera vez, en el folleto a mí me ponen dos direcciones. Una en Manhattan, en Broadway, y otra en Beacon. Y yo fui con Elena, y digo, bueno, ¿a cuál de las dos habrá que ir? Bueno, vamos a Broadway. Y ahí me dicen que tengo que ir a tomar el tren, ir hasta Beacon. En realidad, cerca era la que iba los viernes, pero ella estaba muy cansada de eso, porque el centro de cerca fue siempre lo didáctico, enseñar, más que la atención directa. Y allí había mucha gente que pasaba y entraba. Y eso fue perdiendo su peso. Eran los viernes que iba cerca, en su Mercedes, que era muy Rosamunda. Rosamunda, sí. Y lo manejaba ella a pesar de solo tener un brazo. Sí, estaba adaptado para eso. La última vez que lo vio a Moreno, ¿cuándo fue? ¿Se acuerda? Sí, fue en octubre del 74. Yo iba a volver en febrero del 74. ¿En octubre de...? No, en octubre del 73. Yo iba a volver en febrero del 74. Y allí lo vi y estaba totalmente perdido. Empezaba a hablar y de pronto se quedaba así. Sí, porque como si no hubiera pasado esos lapsos de ausencias que daban mucha pena, porque nunca perdió su majestad, ¿no?
tenía su majestad puesta, pero siempre la tuvo, siempre. Su postura de fuerza, de energía, de estar allí, saber que él representaba algo muy importante. Él no era la postura, era la postura que correspondía, porque él realmente representaba eso. Lo cual lo hacía un poquito distante. Claro que no es solo él, sino como yo lo miraba con una distancia de algo muy lejano a mí, pero con respeto, con cariño, pero lejano, cercano. Cerca nunca fue lejano. Supongo que esto también tiene que ver con la etapa de la vida en la que yo lo conocí, ¿no?